Saludos una vez más. En este programa no vamos a tratar un tema. Vamos a tratar en los próximos 30 minutos 12 temas diferentes para que usted no se aburra con la misma cantaleta todo el tiempo. Por ejemplo, en el programa de hoy vamos a felicitar y hablar de la incomprensible oposición al prechequeo norteamericano en nuestros aeropuertos, de los fumadores de juca y el COVID, de la prueba del cheque para detectar botellas, de la real queja de la senadora Burnigal, de los motivos del asesino de Higüey, de las promesas del nuevo obispo de San Francisco de Macorís, de la extraña muerte de 6 generales en Cuba, del cada vez más enredado asesinato de Mois, de la obra de la Suprema que tiene 3 años paralizada y de varios temas más. Así que hay mucho material. Comencemos. Señores, la ex jueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, ha recomendado públicamente al presidente Abinader que reconsidere la firma del acuerdo del gobierno dominicano con el norteamericano para la preautorización en el transporte aéreo que había sido firmado por el canciller Miguel Vargas cuando era canciller en el pasado gobierno. Ella pide que se revise eso. Es un acuerdo por el cual simplemente Estados Unidos instalaría una oficina en los principales aeropuertos dominicanos, comenzando por el de Punta Cana, para hacer un prechequeo y determinar quiénes pueden viajar a su territorio o no. O sea, que en vez de hacerlo en los aeropuertos de allá, se haría previamente aquí y evitaría muchos dolores de cabeza, porque así no se tendrían que devolver gente desde allá, pudiendo evitar desde aquí que cojan el avión, ya sea porque tienen impedimento de entrada o viajan con una visa falsa o un pasaporte falsificado, o tal vez esté fichado internacionalmente, qué sé yo, por lo que sea. Sin embargo, para esta magistrada y para otros de esos sensibles nacionalistas a los que he visto opinar lo mismo, eso es inconstitucional y coloca a la República Dominicana, según dicen, en una situación de desventaja, porque eso sería cederle la soberanía a Estados Unidos. El abogado Julio Curi, el hijo de don Yoti, se ha unido a ese coro y dice que eso afectaría la soberanía del país y dañaría la esencia dominicana. Pero por Dios, ¿cómo que cede la soberanía dominicana? Y nosotros hemos cedido la soberanía por permitir una oficina de la DEA operando aquí desde hace añales, con resultados positivos en la lucha contra el tráfico de drogas. Y nosotros hemos cedido la soberanía por permitir aquí una oficina de ciertos departamentos de inteligencia norteamericanos que operan silenciosamente, pero operan. Ese sistema, señores, de prechequeo para viajeros hacia Estados Unidos en los aeropuertos de aquí, lo que haría es facilitar las cosas, tanto para ellos como para nosotros. Eso existe en varios países ya. Yo mismo he experimentado la ventaja de ese prechequeo de migración y equipaje. O sea, te chequean los papeles y te chequean el equipaje. Viví la experiencia viajando de Canadá a Estados Unidos. Maravilloso. Mi única observación es la exclusión, o sea, que este sistema funcione solo en el aeropuerto de Punta Cana inicialmente y no simultáneamente en el de las Américas y en el Cibao también, porque son aeropuertos
de donde salen y llegan más vuelos desde y hacia Estados Unidos. Punta Cana tiene más vuelos en conjunto para otros lugares de Europa, Asia, qué sé yo. Pero para Estados Unidos, Santo Domingo y Santiago. Pero, óigame, es muy agradable que usted llegue a Estados Unidos y simplemente recoja su equipaje sin hacer una fila, ni tenga que estar en migración haciendo... Usted sabe la fila que hay siempre en migración de Estados Unidos, donde sea, Miami, Nueva York. ¿Quién ha dicho que eso va a sustituir la función de nuestro departamento de migración? No. Primero se pasaría el chequeo de aquí y luego, si el viajero va para Estados Unidos, entonces pasa por ese cuarto a cargo de oficiales de migración y de aduana norteamericanos y ya. Digo, honestamente, yo no entiendo por qué esta alaraca nacionalista trasnochada con un asunto que simplemente lo que haría sería facilitar el flujo de pasajeros hacia Norteamérica y evitar esas devoluciones traumáticas y costosas. Pero parece que el mosquito del nacionalismo sigue saliendo a picar de vez en cuando por ahí. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe, lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
Comenzamos hoy felicitando a todos los fumadores de juca por la información de que alrededor del 50% de pacientes jóvenes ingresados en los centros de salud a causa de COVID-19 son precisamente fumadores de juca. Una situación que complica más su condición y casi siempre lo lleva a cuidados intensivos y por supuesto algunos fallecen. Ahora bien, lo que yo no entiendo es cómo es que si fumar juca está prohibido en este país y las autoridades se viven incautando de jucas donde quiera que hacen una aparición sorpresiva, ¿cómo es que esas jucas llegan al país? O sea, ¿las meten de contrabando o simplemente llegan por aduanas normalmente y las dejan pasar? Igual como ocurre con ciertas máquinas tragamonedas que se colocan en colmados y en lugares donde está prohibido. Y destruyen jucas y destruyen tragamonedas y mientras más destruyen más aparecen. Yo no entiendo por dónde llegan. En principio deberían simplemente prohibir la importación de jucas, a menos que estén entrando de contrabando por la frontera, o sabrá Dios por dónde, o quién las pasa sin que nadie las vea. Y si las ven, no las vieron. ¿Usted me entiende? Felicitaciones al gobierno por la decisión de hacer una prueba que le permita detectar a los que cobran salarios de la nómina pública sin trabajar. Para lo cual durante un mes, o sea, en un solo pago del salario del mes de julio, en 24 instituciones, en vez de depositar transferencias en sus cuentas de ahorro, operadas con tarjeta de débito, se les está pagando a través de cheques que los beneficiarios están teniendo que ir a buscar personalmente al lugar donde se supone que trabajan. Son como 25,000 empleados que van a cobrar de esa manera su salario correspondiente a julio. Pero ya en agosto se volverá al sistema normal de transferencia en esas instituciones y se aplicará entonces la prueba de los cheques en otras instituciones. Desde luego, esto ha provocado el grito de sectores que saben que se van a descubrir muchos macos con esta prueba y que hay muchísima gente de gobiernos pasados que están cobrando aún hasta viviendo en el extranjero. Y por eso, una vez se publicó esta noticia, escuchamos en varios medios las protestas y las quejas por el experimento. Pero es lógico entenderlo, eso se llama sangrar por la herida, ¿o no? Felicitaciones a los que interpretaron que la senadora Ginette Burnigal, quien aspiraba a presidir la Cámara Alta, entendió que fue una falta de respeto que el PRM ratificara a Eduardo Estrella como presidente del Senado. No. La realidad es que ella no dijo eso. Ella no dijo eso. Ella lo que cree es que el partido, o sea, que el hecho de que el partido decidiera ratificar a Estrella en ese puesto y no se le consultara a ella para eso, sabiendo que aspiraba a esa posición, no estuvo bien. Pero son dos cosas muy diferentes. Y ella tiene razón, porque enterarse a través de los medios de comunicación de esa información no es un gesto de decencia para con ella, ni para con los otros que aspiraban a esa posición. Debieron, antes de publicar la información o de darla a conocer, informarlo internamente.
En eso nos identificamos con ella. Pero cuidadito a los periodistas que hacen titulares en los periódicos, porque se hacen unas interpretaciones que distorsionan totalmente la información. ¿Entendido? Señores, uno trata de buscarle alguna lógica a la tragedia de Higüey y no hay manera. Eso es un esfuerzo inútil, porque por donde quiera que se le vea, no es posible encontrar un ápice de algo que permita hacerlo comprensible. Yo lo he tratado en los grupos de reuniones de amigos y profesionales, intelectuales. Y todo el mundo se queda en el aire vagando. O sea, que el asesino haya decidido matar a su expareja, ok, eso es un hecho ya consuetudinario y regular en nuestro país. Eso es normal aquí ya. Eso es noticia diaria. Pero que luego de asesinarla haya salido como loco a dispararle a todo el que encontrara en su camino. Eso es lo que solo se entendería si al cadáver le hubieran hecho una prueba toxicológica y se hubiera encontrado que el hombre actuó bajo el efecto de una fuerte dosis de narcóticos o una mezcla de narcótico con alcohol. Se le hizo esa prueba al cadáver. Yo no he visto eso. ¿El arma que portaba era ilegal o ilegal? No sé, creo que era legal, pero con permiso vencido. ¿Hay una relación entre algunos de los otros muertos asesinados por él con su exmujer, a la que él mató previamente? Y por eso los mató. ¿Lo mató o los mató? Yo no he visto nada de esa investigación tampoco. Había un historial de denuncias contra este hombre por parte de la asesinada y la autoridad no había tomado acción preventiva, mucho más tomando en cuenta que había estado internado en hogares CREA por consumo de drogas. ¿Usted sabía? Hay demasiadas preguntas y son solo las respuestas las capaces de formar un cuadro comprensivo de lo ocurrido. Un hecho, señores, que ha dejado a todo un país pasando del espanto y la sorpresa. Pero parece que nadie va a lo profundo y todo se queda en la superficialidad de la información simple y las conjeturas. Y sin entrar, no hay investigación. Felicitaciones a Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, porque en su consagración como obispo de San Francisco de Macorís, anunció que él será el obispo de los pobres y de los ricos. Muy bien. Pero además añadió que siempre estará dispuesto a dialogar y escuchar a todos los sectores, incluyendo el movimiento feminista, el grupo LGTBIQX, qué sé yo cuántas letras, y a los anarquistas. Dijo que en esos sectores hay mucha gente buena, bien intencionada, que su ejercicio pastoral será inclusivo y abierto sin importar rango político, económico o social. O sea, el hombre está abierto a lo que venga. Señores, cómo han cambiado las cosas, porque mire, un cura abierto de esa manera a todo lo que venga, uno piensa un poco en el pasado y se sorprende. Pero nada, es que los tiempos cambian y es que la iglesia necesita mantener o recuperar o conquistar feligreses, porque la cosa se le ha ido poniendo medio fea con la competencia. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando leímos en la prensa que la Oficina para el Reordenamiento
del Transporte, la OPRED, va a iniciar en los próximos días la extensión del metro hasta los Alcarrizos, o sea, desde el 9 hasta los Alcarrizos. Nosotros pensamos que la noticia ya se publicaba porque ya se iniciarían los trabajos de la obra físicos. Pero cuando leemos el cuerpo de la información, vemos que dice que en cualquier día de este mes de julio veremos subir las licitaciones y se comenzará a intervenir en las expropiaciones. O sea, me anuncian que se va a extender el metro hasta los Alcarrizos. Eso es algo que ya se ha manoseado muchísimo. Pero resulta que todavía ni siquiera se han publicado las licitaciones para esa obra. Entonces, ¿para qué publican esto como noticia en la prensa? Como si ya fuera un hecho y se fuera a comenzar a trabajar. Es más, ni siquiera se sabe de dónde se va a sacar el dinero para esa obra que costaría unos miles de millones largos y que se supone deberá contar con un préstamo a tomar a alguna entidad internacional. ¿Dónde están los cuartos de eso? A mí me parece que deberían reservar las noticias para cuando sean noticias. Felicitaciones al gobierno cubano porque parece que no ha abandonado el sistema que implantaron a raíz de la conquista de la revolución en el 59, de fusilar a los que entienden que no se identifican plenamente con el estilo totalitario de gobernar. A raíz de las protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, exigiendo libertad en la isla. Coincidencialmente, caramba, en 10 días fallecieron 6 generales, cosa que despierta, óigame, legítima sospecha de que en todos, digamos no en todos, pero en algunos, se trata de un castigo por alguna razón que podría estar asociada a su simpatía con el movimiento de protesta. Ok, algunos se murieron de viejos, la edad, perfecto, pero 6 en 10 días. Y nótese que los cadáveres no se vieron porque inmediatamente decidieron cremarlo y mandarle la ceniza a la familia. Cosa muy extraña en este tipo de personalidades en Cuba. Una cremación que no permite una investigación más allá a través de una autopsia para determinar la causa de las muertes, si los familiares quisieran. Eso es lo que le pone la tapa al pomo y despierta la sospecha de por qué estos generales murieron, o fueron envenenados, o fueron fusilados, que para los fines del lugar es lo mismo. Vamos a ver, señores, cómo, contando con el apoyo de China, de Rusia y de Venezuela, Cuba va a subsistir a la pandemia con más de 8,000 contagiados diarios que tiene, y al hambre que hay en Cuba ahora mismo acrecentada, y a la falta de libertades que ya la gente la tiene acogotada. El poder en Cuba no acaba de entender que lo que no evoluciona se fosiliza. En un momento seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Felicitaciones a la compañía Worldwide Capital Lending Group de la Florida por haber confesado que financiaron con alrededor de $172,000 el proyecto para derrocar al presidente Jovenel Moïse de Haití. Pero ellos aclararon que en ningún momento se les dijo que era para matarlo. Y yo me pregunto si ellos están pretendiendo liberarse de la culpa que les va a caer encima por patrocinar el derrocamiento de un presidente que para colmo termina asesinado, porque, hombre, ellos lo dicen como si una cosa borrara la otra, y no es así. Habrá cargos o por el patrocinio al derrocamiento o por el asesinato, o ambas penas a la vez. Ya esta semana le allanaron las oficinas que poseen en Weston. Así que esperemos a ver lo que va a pasar con esa empresa, que no sabemos quiénes serán sus principales ejecutivos, pero podría haber sorpresas. Felicitaciones al Ministerio de Educación y al Instituto 512 de Inicia Educación por el lanzamiento del programa Diagnóstico IQ. ¿Qué es Diagnóstico IQ? Es una herramienta para el diagnóstico en las áreas curriculares de lengua española y matemáticas a través de una plataforma de internet. Todo el que quiera, estudiantes, padres, etcétera, podrá ingresar a la plataforma y lograr un diagnóstico de los resultados de la enseñanza a distancia que se implementó el año pasado y que ha sido tan cuestionada en sus resultados finales. Suponemos que el Ministerio de Educación podrá tener acceso a la evaluación de todos los que ingresen y así entonces poder tener una idea de qué tan efectivo o no fue el método de educación a distancia a través de costosos canales de televisión y estaciones de radio. Esperamos que cuando haya una cantidad representativa de estudiantes que hayan hecho la consulta en esa plataforma, el ministerio dé a conocer cuáles fueron verdaderamente los resultados y que si fuera negativo no lo escondan, por favor. Hay que ver la experiencia porque eso sí costó cuarto. Y finalmente por hoy, felicitaciones al Poder Judicial, porque en el desglose del presupuesto complementario que fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que se consigna para ellos como incremento son apenas 31 millones de pesos. Sospechamos que eso significa que las que nosotros llamamos las ruinas más jóvenes de la capital, y nos referimos a donde estaba el Hotel Cervantes, en la calle Cervantes, esquina Bolívar, propiedad que fue adquirida por la Suprema Corte para instalar allí unas cortes especializadas con unas 11 salas de tribunales. Eso se va a quedar donde está, y usted sabe dónde está, paralizada desde hace 3 años, después que construyeron una buena parte del parqueo con sótano y hasta de haber llevado gran parte del mobiliario que está allí cogiendo polvo y envejeciendo. La verdad que uno no entiende qué rayos es lo que ha pasado con esta multimillonaria inversión que se ha quedado ahí paralizada sin terminar desde hace 3 años. Desde que llegó el nuevo presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, que se llama, se ordenó la detención de la obra y no hay una explicación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha continuado? ¿Por qué se paró? ¿Por qué no se ha terminado? O en último caso, si es que hay vicio, digo, ¿por qué no la han derrumbado? Digo, está sospechoso eso, ¿sí? Señores, al despedirnos hoy, enviamos nuestro pésame a la familia del que fue nuestro amigo, Johnny Ventura. Una muerte que nos ha dejado gran dolor.
por quien más lo lamentamos es por quienes no tuvieron la oportunidad de bailar con ese ritmo de Johnny Ventura. Descansa en paz, caballo. Hasta la próxima, amigos.